¿Qué tal están? Filosofía para niños. En este vídeo trataré de la denominada filosofía para niños de Matthew Lipman y lo hago con la intención de dar a conocer más sus teorías. En cualquier caso, es verdad que los niños son filósofos natos ya desde su nacimiento, porque se hacen muchísimas preguntas y eso ya es una actitud filosófica en sí misma. Otra cuestión es la filosofía académica. Cuando hablamos de filosofía solemos pensar en un saber complejo, reservado a adultos, a especialistas, a mentes entrenadas en el rigor de los conceptos y los argumentos. Y de hecho, el propio imaginario cultural asocia al filósofo con la figura de un pensador maduro, incluso anciano, que en la soledad de su despacho o de su estudio se dedica a elaborar teorías sobre el ser, el conocimiento, la moral o la política. Sin embargo, desde hace décadas se ha desarrollado un movimiento que ha transformado radicalmente esa percepción. La filosofía para niños, Philosophy for Children, impulsada por el filósofo y educador estadounidense Matthew Lipman, que falleció ya en el año 2010. Este proyecto no se limita a simplificar los contenidos de la filosofía para que los niños los puedan asimilar, sino que pretende también algo mucho más profundo, y que está muy bien: reconocer en los niños la capacidad de filosofar, de preguntar, de problematizar, de pensar críticamente y de forma creativa también acerca del mundo. De esta manera, en lugar de considerar la infancia como una etapa previa a la madurez filosófica, Lipman afirma que la infancia es un terreno privilegiado para despertar la reflexión y para cultivar los hábitos de pensamiento que más tarde realmente sostendrán una vida intelectual rica y autónoma. La idea de que los niños pueden filosofar puede parecer en un primer momento sorprendente, pero no lo es tanto si recordamos que ya Sócrates iniciaba su reflexión a partir de preguntas aparentemente ingenuas y que Platón advertía que en el asombro estaba el inicio del filosofar, o está el inicio del filosofar. Los niños por naturaleza se asombran, interrogan, cuestionan lo que los adultos dan por sentado, por obvio. La pregunta constante del niño es ¿por qué?, que es el germen de la actitud filosófica. Lipman supo ver en ello una posibilidad pedagógica y ética de enorme significado. A lo largo de este vídeo veremos cómo surge la filosofía para niños, cuáles son sus fundamentos, cómo se lleva a cabo en la práctica, etc. En este aspecto hay que decir que ha habido otros pensadores que también han investigado sobre filosofía para niños y podemos pensar también en cuál fue el origen del movimiento. Realmente fue Matthew Lipman y la revolución pedagógica que produjo su teoría. Lipman nació en 1922 y murió en el 2010. Fue un filósofo y educador estadounidense que a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX se mostró preocupado por la pobreza en las habilidades de razonamiento crítico de los estudiantes universitarios. Observaba que muchos jóvenes llegaban a la universidad con serias dificultades para argumentar, para sostener un pensamiento claro y coherente, para distinguir entre buenas y malas razones, etc. Comprendió entonces Lipman que estas carencias no podían solucionarse únicamente en la enseñanza media o superior, sino que debían abordarse desde la base, desde la infancia. Así nació su convicción de que la filosofía debía entrar en la escuela primaria y secundaria, no como una asignatura enciclopédica que obligara a los niños a memorizar teorías de Platón, Descartes o Kant, sino como una práctica viva del pensar. Y esto fue algo fundamental. En 1974 publicó su primera novela filosófica para niños, que podemos decir que puede traducirse como El descubrimiento de Harry Stollenmayer. Este libro no es un tratado, sino una narración en la que un grupo de niños discute problemas de lógica, ética y conocimiento. A partir de esta obra, Lipman fundó una institución para el desarrollo de estos planteamientos en la Universidad Estatal de Montclair, en Nueva Jersey. Su idea principal era sencilla y a la vez revolucionaria. La filosofía no se enseña como un dogma ni como una historia de autores, sino como una actividad dialógica en la que una comunidad de investigación se pregunta, razona y reflexiona colectivamente y también de forma individual. Y además de esto, hay que decir que la comunidad de investigación, que es el corazón del proyecto de Lipman, es una propuesta que realmente lo que busca es romper con la imagen tradicional de la clase donde el profesor transmite información y los alumnos la absorben pasivamente. En este aspecto,
En una comunidad de investigación, lo que sucede es que el profesor no es tanto un transmisor como un facilitador. Los alumnos no son receptores, sino participantes activos en una investigación o indagación común. El diálogo se convierte de esta forma en la herramienta central del aprendizaje. El objetivo no es llegar a una respuesta definitiva, sino mejorar la calidad de las preguntas, de las razones y de los vínculos argumentativos. Y además, esta comunidad dialógica reproduce en pequeño la práctica filosófica de cómo se ha entendido desde Sócrates, un ejercicio compartido de pensar en voz alta, de confrontar razones, de revisar supuestos, de imaginar alternativas. En definitiva, el diálogo filosófico en el aula, según Lippmann, ayuda a los niños a desarrollar, primero, pensamiento crítico, que consiste en razonar de manera clara, rigurosa y coherente. Segundo, pensamiento creativo, que fomenta la imaginación, la innovación y la apertura a nuevas perspectivas. Tercero, pensamiento cuidadoso o ético, que implica escuchar al otro, valorar la empatía y construir una comunidad respetuosa. De esta triple dimensión surge la idea de que la filosofía no solo forma mentes lúcidas, sino también ciudadanos responsables y solidarios. Y esto es algo también esencial. Además de esto, los materiales que se utilizan son novelas filosóficas y manuales, y Lippmann y su equipo elaboraron un conjunto de novelas filosóficas destinadas a distintas edades, acompañadas de manuales para los profesores. Entre ellas destacan varias y realmente pues son obras sobre lógica y razonamiento, sobre ética y moral, como es el caso de Lisa. Suki pues trata de estética, Pixley de lenguaje, Mark de pensamiento político y social, etc. Estas novelas, en definitiva, presentan situaciones cotidianas en las que los niños protagonistas se enfrentan a dilemas, dudas, contradicciones o conflictos. El profesor utiliza estos relatos como punto de partida para iniciar un diálogo en clase. Y además, por ejemplo, en Lisa se plantean problemas de justicia, amistad, verdad y mentira. Los alumnos, al identificarse con los personajes, comienzan a plantear sus propias preguntas y a debatirlas en la comunidad de investigación. Y esto también ayuda al desarrollo de su pensamiento crítico. Fundamentos filosóficos y pedagógicos de la teoría de Lippmann pues son realmente los propios de varias tradiciones filosóficas y pedagógicas. Podemos pensar en la influencia de Sócrates, el método de la pregunta, la ironía y la mayéutica, en la pragmática, especialmente en John Dewey, cuya idea de la educación como experiencia democrática y como investigación compartida influyó de forma decisiva en Lippmann. También el enfoque constructivista le influyó a Lippmann, con resonancias, por ejemplo, en Piaget también y en Vygotsky, al entender el conocimiento como un proceso de construcción colectiva en interacción con los otros. La perspectiva hermenéutica también le influyó a Lippmann, porque cada diálogo supone interpretar y reinterpretar los textos y las experiencias. De este modo, la filosofía para niños no es una adaptación superficial, sino un auténtico proyecto filosófico y pedagógico, que se sostiene en una concepción amplia del pensamiento humano. Es cierto que también hubo críticas y desafíos a la metodología de Lippmann. El movimiento de filosofía para niños, a pesar de su éxito internacional, no estuvo exento de críticas. Algunos cuestionaron si realmente los niños podían filosofar de manera rigurosa. Y no pueden hacerlo de manera muy rigurosa, precisamente, porque son niños. También tenían miedo a que se confundiera la filosofía con una especie de psicología ligera. Lippmann respondió que no se trata de que los niños desarrollen una filosofía académica, porque no pueden a esas edades, sino de que ejerciten las habilidades del pensar que están en la base de toda filosofía. Empezar a cuestionar, a argumentar, conceptualizar, problematizar, hacer suposiciones. La rigurosidad no se mide en función de la edad, sino en la calidad del diálogo y en la disposición crítica. También se planteó la dificultad de formar a los profesores. No basta con poner a los niños a dialogar, es necesario que el docente sepa guiar, preguntar, ordenar el debate, detectar falacias o engaños o malas argumentaciones, impulsar la creatividad y mantener el clima de respeto. Por eso hay distintas instituciones que han desarrollado programas específicos de formación docente en relación con la filosofía para niños. En cuanto a la expansión internacional y adaptaciones, pues ha habido muchas. Desde los años 80 del siglo XX, la filosofía para niños
se extendió rápidamente a muchos países de Europa, América Latina, Asia y África. En España, por ejemplo, se ha desarrollado con fuerza gracias a asociaciones como la Asociación de Filosofía para Niños, que ha adaptado materiales formativos y que también ha formado a maestros y profesores y promovido congresos. En América Latina, pensadores como Walter Cohen han aportado lecturas críticas y renovadoras vinculando la filosofía para niños con la tradición de Paulo Freire y con la educación liberadora. Cohen insiste en que filosofar con niños no es un método, sino una experiencia, sobre todo, de apertura al otro, de encuentro con la alteridad y de encuentro con el sentido. Otros autores han subrayado, sobre todo, la dimensión democrática y política del proyecto. Enseñar a los niños a dialogar, a escuchar y argumentar es preparar ciudadanos capaces de sostener una sociedad plural y participativa y a la vez libre. La filosofía para niños, además, supone también la educación en valores. Una cuestión recurrente es la relación entre filosofía para niños y educación en valores. No se trata de inculcar un código moral cerrado, sino de generar las condiciones para que los niños piensen críticamente sobre la justicia, la amistad, la libertad, la igualdad, etc. El diálogo filosófico les permite confrontar sus intuiciones, escuchar las de otros, descubrir matices y construir un sentido ético propio. Esta tarea es fundamental en sociedades donde los discursos dominantes muchas veces imponen valores sin cuestionamiento. Y en este aspecto, la filosofía para niños es una apuesta por la autonomía moral y también por la formación de ciudadanos reflexivos y responsables. De esta manera, se puede decir que el niño puede ser entendido como una especie de protofilósofo, y esto tiene resonancia con otras corrientes. La intuición de Lippmann conecta con ideas presentes en la historia de la filosofía y en la literatura. Ya Rousseau, en su obra El Emilio, un tratado de pedagogía, ya defendía la importancia de respetar la mirada infantil. Nietzsche reivindicaba el espíritu de la niñez como símbolo de creatividad y de autosuperación. Walter Benjamin valoraba la infancia como ámbito de exploración del sentido, del significado de todo. Más recientemente, autores como Gareth Matthews han escrito sobre la capacidad filosófica de los niños, recogiendo sus preguntas y mostrando cómo muchas veces formulan problemas tan profundos como los grandes filósofos, aunque a su manera, lógicamente. Y también está la práctica concreta en el aula, que es muy importante. Una sesión típica de filosofía para niños sigue en líneas generales esta estructura. Primero, lectura compartida de un texto, que puede ser una novela filosófica, un cuento, una situación real, una noticia de un periódico, etc. Segundo, generación de preguntas por parte de los alumnos. Tercero, selección democrática de la pregunta o tema a discutir. Y cuarto, diálogo en comunidad de investigación con el profesor como facilitador. El quinto paso sería la síntesis y reflexión final, que puede incluir escritura, dibujo o actividades de cierre como charlas, exposiciones habladas, etc. Este esquema favorece la participación activa, la escucha y la construcción colectiva. El docente debe mantener un equilibrio, no imponer sus respuestas, pero tampoco permitir que el diálogo se diluya en vaguedades. La filosofía para niños, en la actualidad, por tanto, podemos decir que sirve para los niños, ya que la filosofía hoy en día se enfrenta a nuevos retos. La sociedad digital, la inteligencia artificial, la crisis ecológica, la diversidad cultural. Los niños no solo se preguntan por la justicia o la amistad, sino también por los robots, los videojuegos, el cambio climático, la identidad de género o la verdad en las redes sociales, entre otras muchísimas más cuestiones. El movimiento ha mostrado su capacidad de adaptarse y se siguen creando nuevos materiales, talleres y proyectos que incorporan estas problemáticas contemporáneas. Además, se explora la relación entre filosofía y artes, filosofía y teatro, filosofía y cine, etc. La filosofía para niños, por tanto, se ha convertido en una red mundial con congresos, publicaciones y experiencias innovadoras. Su impacto se aprecia no solo en la educación formal, sino también en contextos sociales, comunitarios y también terapéuticos, y en la formación informal. Y además de esto, como reflexión final, se puede decir que ¿por qué filosofar con niños? La propuesta de Lippmann no es una moda pedagógica pasajera, sino una verdadera revolución educativa y cultural. Al reconocer en los niños la capacidad de filosofar, se cuestiona la jerarquía que reserva el pensamiento profundo solo a los adultos. La filosofía para niños
De esta manera es una apuesta por la dignidad intelectual de la infancia, por el reconocimiento de que cada niño es un interlocutor válido, capaz de pensar por sí mismo y de enriquecer a los demás con sus preguntas y con sus reflexiones. Filosofar con niños no significa adoctrinar, sino precisamente lo contrario. Abrir un espacio de libertad, un espacio de crítica y un espacio para desarrollar la imaginación. Significa sembrar las semillas de un pensamiento autónomo que será indispensable para afrontar los desafíos de la vida personal y social. Lippmann y los demás autores del movimiento han mostrado que la filosofía no es un lujo de especialistas, sino una necesidad humana, universal, que comienza en la niñez y puede acompañarnos toda la vida. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo.